Apagué porque había ruido aquí para que no escuchen a mis hijos y me he olvidado activarlo y yo hablando. Ya me van a decir, por favor. Gracias, Aide. Bien, de nuevo entonces. La tuberculosis cutánea es una afección de la piel producida por el bacilo de Koch. Este bacilo de Koch es, justamente el que estábamos viendo recién, que tiene esta forma en forma de cigarrillo. Y lo que les mencionaba es que recordando lo que aprendimos en la lepra el bacilo de Hansen es morfológicamente igual a este bacilo de Koch, con la diferencia que el bacilo de Hansen no se agrupa, es decir, aparece uno por acá, el otro por allá. En cambio, el bacilo de Koch, como lo están viendo acá, siempre estos bacilos van a estar agrupados. También les decía que la tuberculosis es una enfermedad que tiene una baja incidencia en la población general, aunque se ha visto últimamente, después de del año 80, ya se ha visto un incremento en la tuberculosis pulmonar y también se ha visto un incremento en las formas extrapulmonares. Y dentro de las formas extrapulmonares también estamos hablando de la tuberculosis cutánea. La tuberculosis surge por la interrelación que hay entre el agente, entre el huésped y la vía de infección. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, variedad humana. También está implicada la variedad bovina y excepcionalmente está implicada la variedad aviaria. Aquí estamos viendo el bacilo de Koch, agrupado. Bien, la forma habitual de contagio es a través de la vía aérea, es decir, por las microgotas. Le sigue en frecuencia la vía digestiva y más raramente está la vía cutánea y la oftálmica. Repito, la forma más frecuente de contagio es la vía aérea, luego le sigue en frecuencia la vía digestiva y es raro, pero también existe en último lugar, la vía cutánea y oftálmica como forma de infección, de contagio. En un huésped no infectado, estos bacilos se van a depositar en el alveolo pulmonar y allí se van a multiplicar. Ahora, ¿qué sucede? Si los mecanismos de defensa del huésped son inadecuados, estos bacilos que ingresaron, que estaban en el alveolo pulmonar, se van a diseminar y también la enfermedad se va a diseminar. Esta diseminación va a ocurrir entre la tercera y la sexta semana después de haber entrado este agente. Entonces, todo depende de esto, de las defensas del huésped, de que tenga buenas defensas, y si no tiene buenas defensas, la enfermedad se va a diseminar.
Bien. Entonces dijimos que entre la tercera y sexta semana después de que ha entrado la gente van a ocurrir dos hechos importantes. Uno es la hipersensibilidad tisular y otro es la inmunidad. Si la resistencia del huésped es alta y el número y la virulencia de bacilos son bajos, se va a producir simplemente una cicatriz evidenciable por la prueba de la tuberculina positiva. Si la resistencia del huésped es baja y el número y la virulencia de bacilos son elevados, aparece la enfermedad y se denomina tuberculosis primaria. Copien, por favor, voy a esperar. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de la tuberculosis. Esta tuberculosis se divide en primaria, y aquí hablamos del complejo primario cutáneo, de lo que acabamos de hablar, que es el primer ingreso del bacilo. En postprimaria, cuando las defensas del huésped no son buenas, entonces la enfermedad se disemina y tenemos una tuberculosis postprimaria. Dentro de esta postprimaria tenemos a la tuberculosis orificial, a la tuberculosis cólico-activa, al lupus vulgar, a la tuberculosis verrugosa, a la tuberculosis aguda miliar diseminada. También tenemos otro tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis consecutiva a la vacunación con BCG, y a las tuberculides. Dentro de las tuberculides, que son reacciones a distancia, tenemos al eritema nudoso, al eritema indurado de Bacin, a la tuberculide papulonecrótica y al líquen escrofuloso. Copien, por favor.
Bien, vamos a hablar de la tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria es el resultado de la infección por el bacilo de Koch en la piel y en las mucosas de un huésped no infectado, o sea, es el primer contacto que tiene el huésped con el bacilo de Koch, siendo necesaria la alteración de la barrera cutánea. Tiene que haber una solución de continuidad para que este bacilo pueda ingresar. La lesión elemental va a ser una pápula que luego se va a ulcerar y más o menos 3 a 8 semanas después van a aparecer recién los ganglios y a esto se conoce como adenitis regional. Entonces, la lesión elemental primaria, que es esa pápula que se ulcera, más la adenitis regional, constituyen el complejo primario de la tuberculosis, ¿sí? Estamos hablando del primer contacto que tiene una persona con el bacilo de Koch. Este bacilo ingresa por piel y mucosas y tiene que haber una solución de continuidad para que este bacilo pueda ingresar al organismo. 3 a 8 semanas después de aparecida la primera lesión, que es la pápula, aparecen los ganglios regionales, la adenitis regional. Esta pápula primaria, que es la lesión elemental, más la adenitis regional, van a dar lugar a lo que se conoce como complejo primario de la tuberculosis. Bien, les muestro aquí, este es el complejo primario, fíjense aquí, esta es la lesión, la pápula que se ha ulcerado, aquí también la vemos, y aquí está la adenitis regional, los ganglios regionales. Todo esto, ambos, forman el complejo primario de la tuberculosis. Ahora hablamos de las tuberculosis postprimarias. En primer lugar está la tuberculosis orificial. Es la tuberculosis de la piel y de las mucosas de los orificios naturales en un individuo afectado de tuberculosis visceral. Para que comprendan, entonces, el paciente primero tiene una tuberculosis visceral. Estamos hablando de una tuberculosis pulmonar, de una tuberculosis intestinal o hepática. A partir de ese foco visceral, estos bacilos se van a diseminar y van a ir a provocar una tuberculosis en los orificios naturales. O sea, boca, nariz, puede estar también en la región perianal, en todos los orificios, en cualquiera de los orificios naturales. Siendo las localizaciones más frecuentes la boca, la vulva y el ano. Aquí, en esta tuberculosis orificial, la lesión elemental va a ser una úlcera única, pero muy dolorosa. No sé si se ve bien, aquí tenemos la lesión. Ahí. Aquí fíjense en la lengua, ahí está la úlcera. Esta es una tuberculosis orificial en los orificios naturales. Seguimos con las tuberculosis postprimarias. Hablamos de la tuberculosis colicoactiva. Esta tuberculosis es un proceso subcutáneo por debajo de la piel que va a dar lugar a la formación de abscesos fríos que se fistulizan al exterior. Se distinguen 3 formas clínicas dentro de la tuberculosis colicoactiva. Y tenemos al escrofulodermia, al goma y al pseudomicetoma. Escrofulodermia. Esta es la forma de tuberculosis cutánea más frecuente. Se llama escrofulodermia. Es el resultado de la participación de una piel suprayacente en un foco tuberculoso ganglionar, osteoarticular o epididimario. Repito, el paciente tiene una tuberculosis a nivel ganglionar, en el hueso, en las articulaciones o a nivel epididimario. A partir de ese foco, esos bacilos van a migrar hacia la parte de la piel que está por encima, dando lugar a la escrofulodermia.
Generalmente, es unilateral. La localización más frecuente es secundario a una adenitis cervical, entonces en la zona de cuello es la más frecuente. La lesión elemental es un nódulo que luego se reblandece y deja una cicatriz estreñada. ¿Cómo se llama el nódulo que se reblandece? Se llama goma. Esa es la lesión elemental. Fíjense, esta es la lesión que vamos a ver en un escrofulodermia, un goma. Y luego deja este tipo de cicatriz más o menos estreñada. Seguimos con la tuberculosis colicoactiva. Vamos a hablar del goma. El goma es la consecuencia de la diseminación hematógena del Mycobacterium tuberculosis a partir de un foco primario. Este foco primario puede ser, generalmente es visceral. Estos pacientes son pacientes con una inmunidad muy alterada, son pacientes que están en grave estado general. Sus lesiones van a ser múltiples y van a ser asimétricas. Entonces el goma va a aparecer a partir de una tuberculosis visceral. ¿Y cómo va a diseminarse el bacilo de Koch? A través de la vía sanguínea. Va a ser una diseminación hematógena. Fíjense cómo es la lesión. Sabemos que el goma igual empieza así, con un nódulo, luego se reblandece y elimina su contenido al exterior. Y finalmente, dentro de la tuberculosis colicoactiva tenemos al pseudomicetoma. ¿Qué es el pseudomicetoma? Es una tumoración inflamatoria de consistencia duro-leñosa que se fistuliza y de donde emana un material carente de granos. Este pseudomicetoma generalmente se localiza en los miembros superiores y miembros inferiores, y aquí puede o no haber compromiso óseo. Aquí estamos viendo, vean la lesión del pseudomicetoma, es una tumoración bastante inflamatoria, ustedes palpan aquí y es bastante blando, es un poco caliente también a la palpación y elimina material. Fíjense, este es el material que elimina, que se llama, es un material que no tiene granos, ¿no? Son como burbujas y líquido, nada más. Seguimos con la tuberculosis cutánea. El otro día hablamos del lupus vulgar, ¿recuerdan? Al hablar de leishmaniasis, hablamos de que hay un diagnóstico que había que hacer en una de las formas clínicas, un diagnóstico diferencial con el lupus vulgar, que es una forma de tuberculosis. El lupus vulgar es una variedad crónica, progresiva y destructiva de tuberculosis cutánea. Se presenta más en los jóvenes y más en las mujeres. La localización más frecuente del lupus vulgar es en la cavidad cefálica. Y la lesión elemental aquí es un tubérculo o lupoma, así se llama, tubérculo o lupoma, que a la vitropresión, es decir, cuando apretamos este tubérculo con una lámina de vidrio, a la vitropresión, va a tomar un color o el aspecto de jalea de manzana. Toma ese color, ese aspecto de la jalea de manzana. Los lupomas en forma aislada o acminada van a constituir una placa tórpida con sectores atróficos sobre los que asientan tubérculos en actividad. Esto es patognomónico del lupus vulgar. Al final, estos lupomas van a formar una placa en los que vamos a encontrar sectores atróficos, es decir, sectores de piel muy delgada, y sobre esa zona atrófica vamos a encontrar tubérculos en actividad, lesiones en actividad. Aquí no se ve muy bien. Aquí fíjense, esta es la placa con las zonas atróficas, y en estas zonas atróficas están creciendo estas lesiones que son tubérculos. A la vitropresión, fíjense, en un lupoma, presionamos con una lámina de vidrio y cambia de color, toma este color más amarillo verdoso en jalea de manzana. Bien, otro tipo de tuberculosis, la tuberculosis verrugosa.
La tuberculosis verrugosa. Este es el resultado de la inoculación exógena, accidental o profesional de bacilos procedentes de enfermos o animales infectados, o también se puede dar por autoinoculación. Se localiza principalmente en el dorso de las manos, pero también podemos encontrarlo en las plantas, en la región perianal y en los glúteos. La lesión elemental aquí es una pápula, empieza con una pápula que se torna hiperqueratósica, gruesa, áspera al tacto, rodeada por un halo eritematoso. Luego esta pápula va creciendo, van juntándose otras pápulas más y van a formar al final una placa grande con ese aspecto verrugoso, por eso lleva ese nombre de tuberculosis verrugosa. Entonces al final va a ser una placa verrugosa. ¿En quiénes vamos a encontrar esta tuberculosis verrugosa? Sobre todo en los veterinarios y en los carniceros. Porque estas personas son los que tienen contacto con los animales. Entonces, todas las personas que estén al cuidado de los animales o que estén en contacto con la carne de los animales, veterinarios, carniceros, etcétera, ellos son los que pueden contagiarse, ¿sí? Vean las lesiones. Empieza con una pápula pequeña, pero rápido crece. Crecen, se tornan hiperqueratósicas, verrugosas. Fíjense este aspecto bien verrugoso, ¿no? Muy frecuente en las manos y pies. Pasamos a otra tuberculosis, que es una forma muy grave, que es la tuberculosis aguda miliar diseminada. Esta forma la vamos a encontrar en los lactantes anérgicos como resultado de la diseminación hemática de una tuberculosis visceral, pulmonar o meningia. Se caracteriza por presentar múltiples pápulas y algunas van a estar centradas por vesículas, cosa que normalmente no se ve, ¿verdad? Sobre una pápula es difícil que asiente una vesícula, pero aquí sí, en la tuberculosis aguda miliar diseminada, vamos a encontrar unas pápulas y en su superficie vesículas. Repito, eso se da a partir de un foco visceral, este puede ser pulmonar o meningio. A partir de ese foco, sobre todo en los lactantes con bajas defensas, se disemina el bacilo y aparece la tuberculosis aguda miliar diseminada con las pápulas centradas por vesículas. Es muy frecuente en lactantes, poco frecuente en adultos, pero la única foto que encontré de esa tuberculosis aguda miliar diseminada con sus pápulas y vesículas en su superficie es de una adulta y en la cara, ¿no? Generalmente son lesiones diseminadas, cara, pecho, espalda, miembros superiores, miembros inferiores. Bien, ¿qué vamos a encontrar a nivel histopatológico? En la dermis vamos a encontrar un granuloma folicular tuberculoide con o sin necrosis de caseificación. Vamos a encontrar un granuloma folicular tuberculoide. Aquí se ven los granulomas. Estos granulomas tuberculoides pueden estar en la dermis y también pueden ubicarse a nivel alrededor de los aparatos pilosebáceos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de una tuberculosis cutánea? Bien, primero, por la bacteriología. Vamos a hacer el estudio de los bacilos. La histopatología, lo que acabamos de decir, tenemos que ver cómo da la sensibilidad a la tuberculina. También es muy importante, hablando sobre todo de la tuberculosis cutánea, es muy importante investigar sobre la tuberculosis
concomitantes en otros órganos, porque acabamos de decir que todas las tuberculosis cutáneas se van a dar, sobre todo hablando de las postprimarias, se van a dar posteriores o secundarias a una tuberculosis visceral, por ejemplo, una tuberculosis ósea, articular, hepática, intestinal. Y también, bueno, vamos a evaluar la respuesta terapéutica. Cuando demos el tratamiento, tendrían que mejorar con los tuberculostáticos estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis cutánea? Anote, por favor. Dentro del tratamiento sistémico tenemos 5 drogas. Pero nosotros vamos a elegir 4 drogas para hacer un esquema. Ustedes pueden elegir los que quieran. Es decir, pueden elegir 2 entre el etambutol, piracinamida y la streptomicina, eligen 2. Pero los que siempre tienen que estar en los esquemas terapéuticos para la tuberculosis son la isoniazida y la rifampicina. Siempre deben estar estos 2. Entonces, tenemos isoniazida de 5 a 8 miligramos kilopeso día. Rifampicina, R, 10 miligramos kilopeso día. Etambutol, 15 a 25 miligramos kilopeso día bioral. Piracinamida, 30 miligramos kilopeso día bioral. Streptomicina, 1 gramo día intramuscular. Repito, que ustedes son los que van a elegir los esquemas terapéuticos, pero siempre hay que poner isoniazida y rifampicina. Estos esquemas se pueden hacer con 3 o 4 drogas. Bien, se utilizan estas 4 drogas que ustedes van a elegir, siempre con la isoniazida y la rifampicina, durante 2 meses. Y luego se continúa solamente con isoniazida y rifampicina hasta completar 12 meses, entre 5 a 12 meses de tratamiento, ¿sí? Repito, 2 meses con las 4 drogas que ustedes elijan, con el esquema completo, y luego solamente con isoniazida y rifampicina hasta completar entre 5 a 12 meses. Esto irá de acuerdo a la gravedad de la tuberculosis con la que estén, ¿no? La extensión, la severidad, el estado inmunológico del paciente. Aquí también tenemos, bueno, la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses a estas dosis y después 4 meses más isoniazida y rifampicina. Este es el esquema que normalmente se da para la tuberculosis pulmonar o para la tuberculosis extrapulmonar. En total 6 meses de tratamiento. Bueno, y tenemos algunos fármacos que son de segunda línea, como la canamicina, la etionamida, la moxifloxacina, la cicloserina, el ácido paraaminosalicílico y la gatifloxacina. En caso de que alguno de estos, el paciente tenga alergia, resistencia a alguno de estos fármacos, me refiero a la piracinamida o etambutol, se puede cambiar por alguno de estos otros. Pero siempre debe ir la isoniazida y la rifampicina. Bien, vamos a ver la tuberculosis consecutiva a la vacunación con BCG. Aquí la lesión elemental es el goma. Después de la administración de la vacuna BCG, que es intradérmica, en el lugar de la aplicación, ustedes ya saben, aparece un nódulo, el cual se reblandece y termina formando una cicatriz. Esta cicatriz es la que todos tenemos generalmente en el brazo derecho, ¿verdad? Todos pueden ver, ahí está su cicatriz. Esta es la cicatriz estreñada, secundario a esta vacunación con BCG. Ahora, esta vacunación con BCG tiene complicaciones inespecíficas y tiene complicaciones específicas. Las inespecíficas son abscesos en el sitio de
la aplicación. Por ejemplo, también puede aparecer un eritema polimorfo, es decir, una reacción alérgica en todo el cuerpo, un eritema nodoso, que son nódulos en los miembros inferiores, y urticaria, que también es una reacción con ronchas en todo el cuerpo, una reacción alérgica. Esta vacunación con BCG también tiene complicaciones específicas. ¿Cuáles van a ser sus complicaciones específicas? Que el paciente tenga un escrofuloderma, que el paciente luego tenga un lupus vulgar o que tenga tuberculides, que son reacciones de la tuberculosis a distancia. Fíjense todo lo que puede suceder secundario de una vacunación con BCG, pero ¿quiénes? ¿En quiénes vamos a ver esta complicación? En aquellos pacientes que tengan un deterioro muy importante de su sistema inmunológico. Aproximadamente 3 meses después de la vacuna con BCG, se produce ya el viraje tuberculínico que le confiere inmunidad específica contra el bacilo, ¿no?, al paciente. Estas complicaciones son rarísimas, muy raras de ver. Bien, hablamos de las tuberculides. Las tuberculides son entidades en las que es imposible aislar el bacilo de Koch de las lesiones y se producen por un mecanismo alérgico de origen hematógeno, ¿sí? Las tuberculides son reacciones a distancia en las cuales no se puede encontrar el bacilo de Koch. No vamos a encontrar el bacilo y se da por un mecanismo alérgico. ¿Cuáles son? El eritema nodoso, el eritema indurrado de Bacin, la tuberculide papulonecrótica y el líquen escrofuloso. Vamos a ver todos estos. El eritema nodoso. Son nódulos cutáneos y también hay síntomas generales, ¿no? Recuerden que hablamos de eritema nodoso ya en la lepra, ¿recuerdan? Eran nódulos que se ubicaban en miembros inferiores, eran reacciones que podían aparecer en el transcurso de la lepra en un 10% de los pacientes. Estamos volviendo a hablar de un eritema nodoso, pero en la tuberculosis, también provocada por un bacilo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ven en el consultorio, cuando ya sean médicos, un paciente con eritema nodoso, debemos pensar por lo menos en lepra o tuberculosis, porque en estas dos enfermedades podemos ver eritema nodoso, en otras también, pero en estas se ve, es una reacción alérgica a distancia. Entonces, si vemos un paciente con eritema nodoso, le vamos a hacer algunas pruebas, radiografía de tórax para ver que no tenga tuberculosis pulmonar. Buscaremos los bacilos, le haremos el estudio bacteriológico necesario, ¿no? Bien. ¿Dónde vamos a encontrar este eritema nodoso? En las piernas, en los miembros inferiores, en la cara de extensión de las piernas, generalmente hasta los muslos, y rara vez puede ascender y llegar a los miembros superiores. Los nódulos son de 2 a 5 centímetros. La piel que va a cubrir estos nódulos va a estar roja, va a estar caliente y generalmente involucionan solos en 2 semanas. Pero sucede esto, involucionan y a veces vuelve a aparecer en otros lugares, ¿no? En otras partes de los miembros inferiores. Entonces hay que tratarlos, hay que estudiarlos a tiempo. Yo siempre les digo que los nódulos se palpan más que verlos, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí esta piel roja, si la palpamos va a estar caliente, y si palpamos vamos a poder palpar el nódulo ahí, en la parte más profunda, ¿sí? Ahí hay nódulos, aquí, aquí, aquí también. Seguimos con las tuberculides. Recordemos que las tuberculides son lesiones que aparecen a distancia en las cuales no se puede, en las cuales no vamos a encontrar el bacilo de Koch. Eritema indurado de Bacin es una vasculitis nodular crónica que aparece sobre todo en las mujeres jóvenes, en las piernas de estas mujeres, y aparece, como es una vasculitis, el color de las lesiones van a ser violáceas, ¿no? Entonces vamos a ver placas eritemato-violáceas, y aquí también podemos palpar nódulos. Estos nódulos
en ocasiones involucionan, en otras se reblandecen, se ulceran y dejan cicatrices deprimidas. Esta vasculitis entonces puede o no ulcerarse. Generalmente aparece por brotes, es decir, aparecen, involucionan, vuelven a aparecer. Veamos las lesiones. Primero van a ser lesiones placas, nódulos, mejor dicho, eritematoviolaceos, que se pueden ulcerar. Si se ulceran, con seguridad van a dejar estas cicatrices bien deprimidas, ¿no? Aquí estamos viendo, generalmente en el tercio inferior de las piernas. La tuberculide papulonecrótica es una erupción rara, generalizada y simétrica de pápulas necróticas. Se localiza en la superficie extensora de los miembros, sobre todo en las manos, en los pies, en los dedos, en los codos, en las rodillas y en los glúteos. Ahí es donde vamos a encontrar con más frecuencia estas pápulas necróticas y son simétricas a ambos lados de la línea media. Estas lesiones aparecen más en los meses de otoño, de invierno, más frecuente en las personas jóvenes, ¿no? Bien, aquí estamos viendo las lesiones de estas tuberculides papulonecróticas. Fíjense, aquí son pápulas. En realidad, si podríamos verlas, son lesiones sobrelevadas pequeñas, se vuelven necróticas y dejan también cicatrices de este tipo así deprimidas, ¿sí? Y finalmente el líquen escrofuloso es una afección rara, es crónica. También hay pápulas, no son pruriginosas. Este líquen escrofuloso sobre todo lo vamos a ver en niños que tienen tuberculosis visceral. También es frecuente verlo en el tronco, a nivel de los flancos, hasta la raíz de los miembros. Excepcionalmente se ve en la cara. Son pápulas, dijimos, no pruriginosas, tienen un aspecto liquenoide. Ya les dije que todas las lesiones liquenoides tienen como un brillito en la parte superficial, ¿no?
Vean, bueno, perdón, no sé, creo que están copiando todavía. Copien, por favor. Aquí estamos viendo, son pápulas muy pequeñas. Fíjense, tienen ese aspecto puntiforme, son bien milimétricas, 1, 2, 3 milímetros de diámetro. Y bueno, como les dije, el líquen tiene ese brillito que ustedes están viendo acá, que es un brillo medio plateado, no sé si, bueno, aquí se puede ver mejor. Así es el líquen, con este brillo. Por eso se llama líquen escrofuloso. Pápulas muy, muy pequeñas. Bien, ¿cuál es el tratamiento para estas tuberculides, que son reacciones a distancia donde no vamos a encontrar bacilos? O sea, si el médico realiza una biopsia de estas lesiones, no va a poder encontrar bacilos, ¿sí? Porque son reacciones alérgicas, no encontramos bacilo. Estas tuberculides no se dan por diseminación del bacilo, sino se dan por una reacción alérgica. Bien, si el foco primario es evidente, se va a realizar un tratamiento específico. Es decir, el mismo tratamiento del cual ya hemos hablado, 2 meses con isoniazida y rifampicina, 2 meses con las 4 drogas y 4 meses con isoniazida y rifampicina después. Pero si no se encuentra el foco primario, o sea, si no se encuentra dónde está la tuberculosis y solamente vemos las tuberculides, se va a hacer un tratamiento con 1 o 2 drogas, es decir, isoniazida sola o isoniazida y rifampicina durante 4 meses. Repito, si no se encuentra el foco primario de la tuberculosis, se hará un tratamiento con 1 o 2 drogas, la isoniazida sola o la isoniazida más la rifampicina durante 4 meses a la dosis habitual, a la dosis que ya han anotado. Bien, con eso terminamos el tema de tuberculosis. No sé si tienen preguntas. ¿Terminaron de copiar el tratamiento o quieren ver de nuevo esa diapositiva para que se los vuelva a poner? Es importante esto del tratamiento. Ahí está. Entonces, repito, el tratamiento es con 3 o 4 drogas, pero siempre isoniazida y rifampicina. Estas 4 drogas se dan por 2 meses y luego isoniazida y rifampicina por 4 meses más. Serían 6 meses en total. Se puede, en casos muy extremos, dar incluso hasta 12 meses, es decir, las 4 drogas 2 meses y 10 meses más, solamente isoniazida y rifampicina. Eso lo va a manejar el médico tratante. Y para las tuberculides se da, si encontramos, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, se da este mismo esquema del que les acabo de hablar, y si no se encuentra el foco primario, entonces solamente isoniazida, o las dos siempre, las más importantes, isoniazida más rifampicina, a esta dosis durante 4 meses. Muy bien, si no tienen más preguntas, o no tienen preguntas, terminamos hoy la clase. ¿Me quieren preguntar algo? Se entrecorta.
Doctora, disculpe. Sí, sí, doctora. Doctora, en lo que es la tuberculosis aguda, miliar diseminada, que es en lactantes, ¿igual sería el mismo tratamiento? ¿Con la misma dosis? A ver, espéreme un ratito. En la tuberculosis, me dice aguda miliar diseminada. Sí. No le logré escuchar. Le decía que en esa tuberculosis, que es sobre todo lo que es en lactantes, ¿tiene que ser el mismo tratamiento con las mismas dosis o es diferente? Para los adultos, para los adultos es la misma dosis. Y para los niños necesitamos una dosis obviamente menor. Ahora se los voy a buscar, ¿sí? Y ya le digo. Esto lo tratan en terapia intensiva, en pediatría. Ahora le digo. Solo figura la dosis de los adultos en los libros. Siempre está también isoniazida y rifampicina, pero ahora le digo si se modifican las otras. Creo que está igual. A ver un ratito. Aquí está. Bien, para los niños con un peso igual o mayor a 25 kilogramos, ya es esta misma dosis. Generalmente se usa la de, por ejemplo, en isoniazida se usa 5 miligramos kilopeso día. Estamos hablando de la tuberculosis miliar diseminada. Para los que tienen para los que tienen igual o más de 25 kilos. Y para los niños que tienen menos de 25 kilos, los primeros 2 meses igual, pero se da 7, es lo mismo en realidad. De 7, incluso de 7 a 10 miligramos kilopeso, rifampicina igual. Etambutol igual, de 15 a 20, sí, está igual. Voy a ver el tiempo. Sí, la primera fase es de 2 meses con las 4 drogas y después de 4 meses. Lo único, a ver, la dosis máxima para un niño mayor que tenga más de 25 kilos, hablando de la isoniazida, es de 300 miligramos por día y la rifampicina de 600 miligramos por día. Y lo mismo es para menores de 25 kilos. Sin embargo, voy a volver a revisar. Ahorita estoy viendo el consenso, ¿sí? Pero voy a volver a revisar y cualquier diferencia que encuentre les voy a decir, porque aquí está esto. Se los voy a pasarles más tarde a la presidenta para que ustedes lo puedan ver también, ¿ya? Pero está la misma dosis. De todas formas, lo voy a corroborar con algún médico pediatra para ver bien esta dosis, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Después se los paso, ¿sí? Con Aide.
doctora, y disculpe, en el caso, perdón, ¿se puede dar el caso de que el paciente sea alérgico a la isoniazida o a la rifampicina? Eso sería grave porque no podemos reemplazar la isoniazida ni la rifampicina. No he visto alergia a ninguna de estas dos drogas en muchos pacientes. Lo que sí he visto es alergia al etambutol y a la streptomicina. Y en ese caso se reemplaza por las otras drogas que les había mencionado, ¿no? Aquí tienen para copiarlo. Pero a la isoniazida y rifampicina sería terrible porque en ese caso solamente podrían tratarlo con el resto de estos medicamentos, pero no sería tan efectivo el tratamiento porque siempre tiene que estar la isoniazida y la rifampicina porque son los mejores tuberculostáticos, ¿no? No se han descrito, pero alergias a estas dos, la verdad. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está el otro. ¿Alguna duda más? Bien. Entonces, se ha comprendido lo que es la tuberculosis primaria, ¿verdad? Que es el primer contacto que tiene el bacilo con la persona. Y la tuberculosis postprimaria, que son aquellos pacientes que ya tienen una tuberculosis visceral, ya sea pulmonar, ósea, articular, y a partir de esos focos primarios, el bacilo se disemina por vía hematógena o por vía cutánea, es decir, van a ascender hacia la vía hacia la zona subcutánea y van a dar lugar a estas tuberculosis postprimarias. ¿Sí? Bien. Muy bien, eso es todo entonces. Nos vemos la próxima clase. Después le mando su presidenta, sí, esto, para que lo